Hola, hoy vamos a explorar algo que nos toca a todos, nuestra relación con el pasado. Y para entenderlo mejor vamos a desglosar tres conceptos que, aunque a veces los usamos como si fueran lo mismo, son muy distintos. La historia, la memoria y la tradición. ¿Cuál va a ser la manera en que lo vamos a hacer? Primero, se tiene que plantear el problema de fondo. Después, definimos uno por uno estos tres conceptos clave: historia, memoria y tradición. Y podemos ver así cómo chocan, cómo se complementan. Para cerrar, nos podemos meter de lleno en lo que realmente significa el acto de recordar. Pensemos un momento. Todos hemos estado en una situación en la cual pasa algo, un evento concreto, pero la forma en que cada quien lo recuerda, o lo que sentimos o lo que contamos, es otra cosa. Ahí es donde empieza la atención. Y es que es justo en eso donde está el tema del asunto. Por un lado, tenemos lo que sucedió, los hechos puros y duros. Y por el otro, lo que recordamos, que es nuestra versión, nuestra narrativa. Y por eso este choque es la base de todo lo que se puede platicar. Entonces, para empezar a ver esto, vamos con el primer concepto, la historia. La historia tiene un objetivo: averiguar qué fue lo que realmente pasó. O sea, la historia es la reconstrucción crítica del pasado. ¿Y a qué nos referimos con crítica? Que se basa en el análisis de fuentes, en el análisis de evidencias. Su objetivo no es contarnos lo que nos gustaría que hubiera pasado, sino entender los procesos y sobre todo separar los hechos de las simples interpretaciones. Fíjense en sus características. La historia no es nada más contar cuentos, sino que se apoya en métodos casi científicos. Hay que verificar, poner todo en orden cronológico, comparar fuentes, y así se busca la verdad histórica, una que se pueda sostener con argumentos y evidencia, a diferencia de un dicho que se acepta sin más. Por eso la historia exige pruebas, exige verificación, y es un trabajo muy riguroso. Hay una frase de un filósofo que dice esto: la historia es una memoria purificada por la crítica. Entonces, no solamente es recordar por recordar, sino es pasar el recuerdo por un filtro de análisis crítico para depurarlo. Ahora, si la historia es la detective, vamos a conocer a la contraparte, que es la memoria. ¿Y qué es la memoria? Es el cuentacuentos de la familia. Es básicamente el recuerdo subjetivo, aquello que vivimos. Aquí el foco no está en el objetivo, sino que la memoria lo que busca es preservar una identidad, darle un sentido a lo que pasó desde nuestra propia experiencia. Y claro, por eso es que sus características son muy distintas. Para empezar, la memoria es selectiva, o sea, se queda con lo que un grupo considera importante. Es muy afectiva y está ligada a las emociones y a los símbolos. De esto, lo más importante es que es identitaria, es la base de la conciencia como grupo, y es lo que hace decir nosotros. Entonces, hay esta frase que es: la memoria es el corazón de la historia. Y es que es justo eso, la historia es la que da los hechos, pero la memoria es lo que le pone el corazón, el alma, lo que hace que ese pasado nos importe hoy. Y entonces podemos tener esta noción: mientras la memoria es subjetiva y emocional, la historia es crítica y racional. La función de una es conservar la identidad y la de la otra entender el proceso. Una es fiel a la experiencia vivida y la otra es fiel a la evidencia. Entonces cada una de estas tiene un riesgo. La memoria se arriesga a ser mito, y la historia pues corre el riesgo de volverse fría, deshumanizada, una simple lista de fechas sin alma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo juntamos estos dos mundos? El de los hechos fríos y el del recuerdo vivo. Ante esto es donde entra en juego el tercer concepto, que es la tradición. La palabra tradición viene del latín tradere, que significa entregar. Y eso es justo lo que hace. Es la transmisión viva de un legado, ya sea cultural, espiritual, de una generación a la que sigue. Y la palabra clave aquí es viva, porque
La tradición no es una simple repetición, no es una fotocopia del pasado, sino que es un proceso dinámico. En el caso de las comunidades de fe, por ejemplo, es la que custodia la relación. Es una memoria viva que se expresa en la liturgia, en lo que se enseña, en la vida diaria. Y aquí es donde está la magia. La tradición une la memoria y la historia. Recuerda con fidelidad, sí, pero transmite con un sentido que es el puente perfecto. Y hay una frase que lo dice así: la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. O sea, no se trata de aferrarse a lo muerto, a las cenizas del pasado, sino de mantener viva la llama, la energía, el espíritu que le dio origen. Justo esta idea de preservar el fuego es lo que nos lleva a un nivel de reflexión todavía más profundo. Vamos a ver el acto de recordar, no como algo pasivo, sino como una acción con un poder transformador. Para entender esto, tenemos que ir a una palabra del hebreo bíblico, que es sacar. Recordar en este sentido, sacar, no es simplemente acordarse de algo, es un acto teológico que consiste en hacer presente el pasado. ¿Para qué? Para poder vivir en consecuencia de ello. Es como si el pasado se reactivara en el presente con toda su fuerza. Se trata entonces de mantener una alianza, un pacto vivo en el hoy. Y entonces podemos desglosarlo. Primero, no es un simple recuerdo mental, no es un, sí, me acuerdo que pasó, sino que, segundo, es traer al hoy las acciones de Dios, hacerlas presentes. Y tercero, que es lo más importante, es vivir de acuerdo a ese pasado que hemos traído al presente. Un ejemplo muy claro es la Eucaristía cristiana, que cuando se dice, hagan esto en memoria mía, no se está pidiendo nada más un recuerdo, se está pidiendo un acto que hace ese evento pasado salvíficamente presente en el aquí y en el ahora. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Recordar es un acto de justicia hacia el pasado y de esperanza hacia el futuro. Cuando logramos integrar esa historia crítica que nos da la verdad de los hechos con una memoria viva que le da sentido y corazón, lo que hacemos es honrar de verdad a quienes vivieron antes y al mismo tiempo construimos un futuro con una base sólida y llena de significado, porque al final de eso se trata. La historia, la memoria, la tradición no son cosas que simplemente nos pasan, sino que implican una elección activa de nuestra parte. Así que la pregunta con la que nos quedamos no es qué recordamos, sino qué pasado estamos eligiendo hacer presente en nuestras vidas hoy. Sea esto de reflexión. Dios les bendiga.